Muchas gracias. Primero quisiera agradecer a los miembros de los coordinadores de este congreso por haberme invitado, especialmente a mi amigo Hassan Al-Arabi, que se ha convertido actualmente en mi hermano marroquí. Y gracias por haberme dado la ocasión de venir aquí, conocer a nueva gente, nuevos colegas. Ha sido muy fructífera esa experiencia para mí. Bueno, entonces mi ponencia tiene por objetivo demostrar que el periodismo de la diáspora latinoamericana durante el exilio de los años 80 y 90 ha contribuido en expresar un profundo anhelo de cambio de la realidad histórica. En este trabajo de investigación, entonces, nos centraremos en la figura de Mario Benedetti, que con mucho ahínco se pasó los años de su exilio defendiendo la causa latinoamericana y soñando con un mejor porvenir. Pues a través de un estudio breve de algunos fragmentos de artículos periodísticos publicados en el periódico español El País, a saber, el artículo La isla exporta vida y País desde lejos, veremos que se puede estudiar la realidad histórica hispanoamericana desde el prisma de un exiliado que expresa en su obra periodística, en este caso, un anhelo de cambio para su patria chica, Uruguay, y para la gran patria de Latinoamérica. Pues es de señalar que el hombre latinoamericano, desde principios de la historia moderna, se encuentra en una búsqueda perpetua de su identidad, lleno de ilusiones y anhelos por un porvenir prometedor para la patria madre. Los anhelos de los libertadores de una integración nacional son sin duda el motor de este fenómeno de índole general en todo el continente sudamericano y en el Caribe. Pues con la modificación de la coyuntura nacional e internacional, el deseo de cambio ha ido evolucionando. Ahora sí, guardando siempre como objetivo esencial el garantizar el bienestar general de los pueblos latinoamericanos y acelerando el proceso de desarrollo y crecimiento económicos. Es necesario señalar que a finales de los años 80, Hispanoamérica empieza ya a protagonizar una serie de cambios a nivel sociopolítico y económico. El aumento incontrolable de la deuda exterior generó la privatización de las empresas públicas y la entrada inevitable de las economías nacionales en un mercado que se iba globalizando. Asimismo, existía también una fragmentación social marcada por la débil constitución de un concepto de sociedad civil. Evidentemente, todo ello viene acompañado por el dominio del Estado, que mediante prácticas autoritarias favorece los intereses de algunos grupos sociales y políticos en detrimento del bienestar general de la sociedad. No obstante, cuando Argentina y Chile pasan a una transición democrática, esto empieza ya a dar un rayo de esperanza para muchos intelectuales latinoamericanos, particularmente Benedetti, que a partir de ahí empieza a expresar su ansia para ver su Uruguay natal liberado ya de la dictadura y el malestar que perduró más de 12 años, durante 12 años. Entonces, Benedetti, latinoamericanista por excelencia y ferviente defensor del ser latinoamericano, descalificado a menudo por la coyuntura internacional y por la hegemonía del vecino del norte, desprende un cierto optimismo respecto a la condición de América Latina. Efectivamente, a pesar del tono pesimista, a menudo nostálgico, predominante en la obra del exilio de Benedetti, en algunos artículos periodísticos podemos señalar que se desprende una esperanza de cambio y una voluntad por parte de toda la diáspora latinoamericana para una mejora y un desarrollo de sus naciones respectivas. Empiezo ya con el primer artículo titulado La isla que exporta vida. La isla que exporta vida es un título metafórico para referirse a Cuba. Ya desde el principio, desde el título, podemos señalar mucho optimismo, exporta vida.
Entonces veremos más tarde qué se entiende por vida. Bueno, como ya nos tiene acostumbrados, introduce su escrito siempre Benedetti por una inmersión del lector en el contexto sociopolítico mundial. Entonces nos situamos en este artículo a finales de la Guerra Fría y a mediados de la Guerra del Golfo Pérsico, y reconoce en este sentido que va a ser probablemente inoportuno hablar de Cuba en un contexto tan ajetreado. Pues insiste y habla de Cuba. ¿Por qué? Porque quiere poner de realce los logros de esta isla del Caribe. El objetivo de poner en realce los logros, claro, parte de la orientación un poco política e ideológica de Mario Benedetti, pero también podemos señalar una voluntad de dar a los latinoamericanos, que la diáspora latinoamericana, darles un rayo de esperanza y infundir en ellos algo de esperanza para un mejor porvenir. Entonces Benedetti hace referencia aquí a varios temas referidos a Cuba. Podemos apreciar una gradación en la exposición de los logros cubanos. Entonces, no voy a citar todos porque no me da tiempo, pero voy a hablar de los más relevantes, digamos. Empieza hablando del periodismo. Se refiere al periodismo diciendo que la calidad de las publicaciones se ha mejorado mucho. Esto para decir que lo intelectual en Cuba se ha ido mejorando gracias a la revolución. Pero al mismo tiempo deplora algo, es que Benedetti avanza algo positivo, luego negativo. Va intercalando positivo y negativo. Y subraya la carencia de papel para las publicaciones, lo que ha convertido las publicaciones diarias en publicaciones semanales. Y cita el ejemplo de Juventud Rebelde, que se ha convertido en un semanario que era diario. Pero insiste en la calidad de los escritos y insiste en que la calidad es más importante que la cantidad, claro. Luego habla del tema de la burocracia, en el que no me voy a tardar, y cita también, hace referencia aquí al delicado tema de la prostitución en Cuba. El escritor habla de la prostitución, ¿por qué? Porque es un tema muy criticado por Estados Unidos, por los americanos, por los europeos, en fin, por el mundo desarrollado. Insiste en que es una de las profesiones más antiguas de la historia de la humanidad. Y cabe recordar aquí que se trata de una práctica legal en este país, prohibiendo y condenando exclusivamente la implicación de los niños en esta práctica. Benedetti señala, a pesar de hablar de un tema delicado que, digamos, es un tema que va en contra de Cuba, habla de ello poniendo de realce los esfuerzos que hace el gobierno cubano para contrarrestar este fenómeno, sobre todo la prostitución infantil. Y habla también del progreso que conoce el fenómeno, ya que sigue existiendo, pero los esfuerzos del gobierno revolucionario con la instalación del trabajo social, gracias al que muchas prostitutas pudieron reconvertirse, incorporándose en fábricas y algunos hasta se casaron y tuvieron hijos, aquí subraya otra vez la voluntad de Benedetti en expresar un afán de cambio y mucho optimismo por toda América Latina, partiendo de Cuba. Habla también de la pena capital, en la que no me voy a tardar porque no tengo tiempo. Luego habla del affaire Ochoa. En este artículo se habla rápidamente del affaire Ochoa, no por hablar del tema, sino para
para ir directamente a hacer referencia al inconformismo de la juventud cubana en aquel entonces, que rebelde, pero nunca contrarrevolucionaria, como lo dice él. Pues no se opone al gobierno castrista esta juventud, sino que aspira simplemente a reformas nuevas, tales como más libertades políticas, menos abusos de poder, menos burocracia, menos decretos arbitrarios. En definitiva, menos autoritarismo, palabra que nunca emplea Benedetti por su orientación ideológica. Hay mucho subjetivismo en este artículo y en otros también periodísticos. Podemos subrayar el subjetivismo de Benedetti. Entonces, para él existen dos posibles respuestas. Sea el gobierno va a aceptar o sea va a rechazar esas rebeldías de los jóvenes o va a responder a lo que quieran esos jóvenes. Pero para él, y cito aquí, dice: ojalá ese color sea el de los jóvenes, el que los jóvenes reclaman. Es decir, siempre se desprende mucho optimismo otra vez y mucho afán de cambio. Pero no se puede negar que se muestra muy indulgente con las críticas respecto al gobierno de la isla caribeña, lo que subraya de nuevo su subjetividad. Bueno, el artículo que nos ocupa es también una ocasión de homenajear al sistema sanitario público, ya que se sabe que en este periodo los cubanos pudieron desarrollar algunas vacunas, desarrollaron un sistema de sanidad pública bastante respetable en comparación con los demás países del tercer mundo. Entonces, dice: las intervenciones quirúrgicas, los nuevos tratamientos y biofármacos son brindados gratuitamente a los ciudadanos cubanos e incluso a pacientes extranjeros de escasos recursos, por lo general provenientes de las zonas más depauperadas del tercer mundo. En efecto, este es un logro con el cual sueñan grandes naciones y los países más desarrollados del mundo. Entonces, vale. Benedetti considera que más vale tener éxito en el ámbito científico que en el ámbito bélico. Hace referencia, como es habitual, a Estados Unidos, país que durante este mismo periodo se encuentra fabricando armas para venderlas y bombardear Irak después de la guerra de Vietnam, de la invasión de Panamá. Los norteamericanos, que Benedetti califica de gran poder hegemónico, exportan muerte, mientras que Cuba, este país pequeño, cercado, subdesarrollado y en pleno aislamiento, se afana y se ufana exportando vida. El uruguayo establece un paralelismo aquí en los términos muerte y vida, que escribe en cursiva con el objetivo de insistir en el desfase entre los objetivos de ambas naciones. Finalmente, en lo que se refiere a ese artículo, podemos decir que la nación más rica y más poderosa exporta muerte, mientras que la nación más modesta exporta vida, una expresión que puede interpretarse de diferentes maneras. En efecto, la vida significa en este contexto, en primer tiempo, medicinas, pero al mismo tiempo significa esperanza para los pueblos de tercer mundo. De este modo, Benedetti concluye su artículo con un tono positivo y optimista, lleno, en definitiva, de vida, reflejo claro y patente del anhelo de mejor porvenir para toda Hispanoamérica. El segundo artículo, que voy a hacer de manera muy breve, desafortunadamente, es País desde lejos. Y en este artículo, evidentemente, se refleja la condición del exiliado y reconoce que la lejanía le quebranta del derecho de juzgar la realidad política de su país. Desde luego le queda la imaginación, arma de la cual se vale el escritor para insertarnos en la realidad histórica de un Uruguay fragilizado bajo el poder represivo. Expresa así un sentimiento de frustración y de desencanto. La imaginación aquí, en este artículo, es un instrumento de lucha y de compromiso. Llegados a este punto, nos interrogamos sobre la eficacia de esta imaginación y si realmente puede encontrarse tan próxima de la realidad. Efectivamente, 10 años de ausencia le amputan como escritor.
Los datos que dan los informadores oficiales de Uruguay sirven como impulso de imaginación. En este sentido, Benedetti imagina el regreso de los presos políticos a sus hogares, a sus familias. Parte de su experiencia personal de desterrado, privado de su cielo, de sus calles, de sus familiares, para figurarse las emociones vividas por los presos políticos liberados en aquel momento. Aquí se parte de una información. Ya que es un artículo periodístico, la información es que se han liberado los presos políticos. Por esto, el desterrado recurre a su imaginación, facultad modificada inevitablemente por la experiencia del exilio, elemento definidor de su prisma. Por otra parte, se sirve del optimismo que le caracteriza en la recuperación de su patria disparatada por la dictadura. Como prueba, citemos las palabras del escritor cuando subraya su fe, diciendo que la amargura será finalmente superada por el goce de volver a vivir. Final de cita. Ya. Vale, efectivamente, el periodista siempre había tenido la convicción de que Uruguay iba a renacer a pesar de la deconstrucción sufrida. Evidencia que bajo los derechos de dictadura, otro Uruguay joven y atrevido iba a resucitar. Bueno, entonces los líderes de la ideología popular se ven impedidos de participar en la vida política en aquel momento, y cita el ejemplo del general Sereni, que estuvo 10 años preso y sigue proscrito. A pesar de haber sido amnistiado, cabe señalar que Liber Sereni es el fundador del Partido Frente Amplio, partido izquierdista por excelencia. Entonces este Sereni se va a integrar la vida política después de haber sido liberado, y esto para Benedetti representa un verdadero cambio al nivel político, ya que se integra una persona izquierdista, y eso era antes inconcebible. Luego, esta amnistía para él no va a significar, claro, amnesia, porque la amnesia no se puede lograr, no se puede vivir sin tener una historia, un pasado. Somos fruto de nuestras vivencias. Por eso insiste Benedetti en que la amnesia sí es algo muy positivo, pero la amnistía, perdón, es algo muy positivo, pero esto no tiene que ir con una amnesia, no tienen que ir juntos. Vale, entonces voy a concluir. Entonces, en este sentido, Benedetti infunde optimismo en un lugar martirizado por la dictadura y la represión, oponiendo esa situación que califica de lo peor a una situación utópica, a lo mejor. El uruguayo subraya igualmente su sentimiento de desarraigo, que le limita a utilizar simplemente su imaginación, pero una imaginación eufórica, llena de esperanza y de buenas intenciones. Benedetti confía en su pueblo y en los líderes políticos uruguayos que empezaron ya, como lo vimos en el párrafo anterior, las negociaciones con los dictadores para encaminar el país hacia una transición democrática, pacífica y eficaz. Y es lo que pasó después. Efectivamente lo ha confirmado la historia. En este artículo hemos visto igualmente al Uruguay natal, habremos visto, de Benedetti en el prisma de un exiliado, un prisma bastante particular, ya que está basado esencialmente en la imaginación y en las huellas que quedan en la memoria de un desterrado desde hace 11 años. Para concluir, la memoria y la nostalgia son aquí el motor del análisis y de la esperanza. La nostalgia suele modificar la memoria real. Efectivamente, cuando sentimos nostalgia, incluso lo peor de nuestro país se convierte en un verdadero sueño difícil de lograr. Es de hecho que el prisma del exiliado deforma la realidad, embelleciendo lo más feo. Y ya está. Bien, a continuación tenemos 5 minutos de debate y vamos a intentar, por favor, ser tan breves, porque debido, digamos, ya a la oración, es un día especial, es viernes, y vamos a intentar terminar un poco esto. Sí. ¿Nombre? ¿Asa?
Su pregunta va dirigida a quién. ¿A quién va dirigida su pregunta? ¿A qué profesor? ¿A qué pregunta? A Carlos. Carlos y Lola. Perfecto, muy bien. ¿Sí? A la profesora Lola. Sí, ¿qué fue? No sé. Yusef. ¿Sí? A la profesora Lola y a la profesora Lola y un tercero, si no hay. Si no, vamos a pasar ya a nuestros ponentes a contestar unas preguntas ya